nefrótico, síndrome nefrítico, debemos tener claro los conceptos normales. Entonces, un glomérulo normal, es aquel que está conformado por la cápsula de Bowman, tenemos el espacio de Bowman, tenemos el tallo capilar, el endotelio capilar, o sea, los capilares, las células mesangiales y los podocitos. Si vemos esto en un esquema, podemos encontrar acá la presencia de un podocito que mediante los pedicelos se adhiere a la membrana basal glomerular, el endotelio fenestrado. Y esta pequeña imagen lo llevamos a un nivel ultraestructural y vemos lo que es la barrera de filtración glomerular, la cual está conformada por el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular y los podocitos que están adheridos a la membrana basal glomerular mediante la integrina y actina. Entre los dos pedicelos vamos a encontrar una estructura que se llama el poro, que es por donde va a pasar el plasma ultrafiltrado. Este poro está conformado por proteínas, la nefrina, la NEF1, la NEF2, que están unidas a las podocinas. Glomerulopatía es un término global, ¿no? Va a indicar que existe una pérdida tanto estructural como funcional del glomérulo. Esta pérdida estructural y funcional va a conllevar alteración a la función básica de los glomérulos, que va a ser mantener la filtración glomerular y evitar la pérdida de elementos necesarios. Acá podemos apreciar cómo algunas citoquinas, algunas quimioquinas van a producir van a ser secretadas por neutrófilos, macrófagos, linfocitos T helper, el depósito de complejos inmunes, presencia de proteasas, de los componentes del complemento o los oxidantes, van a provocar una alteración en la estructura y función de los glomérulos, ocasionando una proliferación extracapilar, proliferación endotelial o un daño de la membrana basal. Hablar de glomerulonefritis es tener en cuenta que viene a ser la tercera causa de enfermedad renal crónica en pacientes en diálisis, solo después de la diabetes mellitus y la hipertensión. Es mucho más frecuente en hombres. En este estudio realizado en el año 2005 por la doctora Sumir y colaboradores, se encontró que la afectación más frecuente en relación a glomerulopatía primaria en el Perú es la glomerulosclerosis focal y segmentaria, seguida de la membrana proliferativa y de la glomerulonefritis membranosa. En Estados Unidos, como general, tanto primaria como secundaria, se ha visto que la nefropatía diabética es la causa más frecuente de glomerulopatía, seguida de la focal y segmentaria y de la glomerulonefritis membranosa. Y en niños, a nivel mundial, más frecuente es la enfermedad por cambios mínimos. La presentación clínica de las enfermedades glomerulares va desde lo asintomático hasta lo groseramente marcado, que es la glomerulonefritis rápidamente progresiva, en la cual se produce una alteración de la función renal en cuestión de días a semanas. Pero para llegar a todo esto, nosotros debemos tener en cuenta de que el paciente, por lo general, no nos manifiesta los síntomas, sino nosotros tenemos que llegar a ellos. Por ejemplo, este edema, cuando lo presentó, cómo se presenta, qué características tiene. La hipertensión que el paciente presenta, ¿lo tuvo antes o después de tener edema? ¿O lo tiene hace bastante tiempo? La orina, ¿esta orina es espumosa? ¿Qué tanta espuma presenta? ¿Cuánto tiempo dura la orina espumosa en el baño? ¿Hace cuánto tiempo usted se dio cuenta de que presentaba orina espumosa? O algunas anomalías urinarias en exámenes de rutina previos. Por ejemplo, hace un mes en el trabajo le hicieron un examen y se encontró que el paciente presentaba proteínas, una cruz, hematuria, una cruz, tenía algún tipo de cilindros. Entonces hay que tener en cuenta una buena anamnesis para llegar a lo que es la presentación clínica de las enfermedades glomerulares. El síndrome nefrótico, entonces, viene a ser la alteración de la estructura tanto del endotelio fenestrado, tanto la alteración de la membrana glomerular o de los pedicelos. Cuando se produce una alteración en la estructura de esta barrera de filtración, es que estamos frente a un síndrome nefrótico. Y esta alteración de la estructura puede ser o bien primaria, es decir, que nace directamente en el riñón, o secundaria a alguna patología sistémica, como por ejemplo alguna enfermedad como la diabetes, la hipertensión, el lupus, por más que todo el síndrome nefrótico, diabetes y hipertensión. Para hablar del síndrome nefrótico, tenemos que tener en cuenta algunas características. La condición que siempre debe estar presente es la presencia de proteinuria mayor a 3.5 gramos
por 1.73 metros cuadrados en 24 horas. O en el caso de niños, mayor a 40 miligramos metro cuadrado por hora. Debemos encontrar hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia y la presencia de lipiduria. Dentro de la etiología del síndrome nefrótico primario, debemos considerar que lo más frecuente viene a ser los cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal, la nefropatía membranosa, y en mucho menos frecuencia vamos a encontrar la mesangio capilar y mesangial inmunoglobulina A. Entonces, cuando nosotros lo llevamos o lo estratificamos por grupos etarios, vemos de que la nefropatía por cambios mínimos es muy frecuente en niños menores de 15 años. En el caso de adultos de 15 a 65 años, según esta referencia de Farreras, nos muestran que la nefropatía membranosa es la más frecuente. En el Perú, tener en cuenta que es más frecuente la glomerulosclerosis focal y segmentaria. En el caso de pacientes mayores de 65 años con síndrome nefrótico, lo más frecuente va a ser encontrar nefropatía membranosa. Acá podemos apreciar un glomérulo en el cual existe una pérdida del espacio de Bowman. Este es un glomérulo afectado frente a un glomérulo normal en el cual pueden ustedes apreciar que el espacio de Bowman está íntegro. Además de que existe esclerosis, que prácticamente está adosado a la cápsula de Bowman, y esta esclerosis también encontramos que es localizada y focalizada. Entonces estamos frente a una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Tener en cuenta también que el síndrome nefrótico puede ser de causa secundaria. Y es nuestra obligación como médicos, primero, sospechar en una causa secundaria para poder diagnosticarlo. Entonces, podemos apreciar de que el síndrome nefrótico secundario, cuando estamos hablando a nivel de cambios mínimos, que es más frecuente en niños, esto lo vamos a encontrar sobre todo en relación a neoplasias. Específicamente, linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin o leucemia. Tumores sólidos en menos frecuencia, pero no olvidar que las infecciones, algunos fármacos o alergias nos pueden conllevar a enfermedad por cambios mínimos. En el caso de la focal y segmentaria, lo que debemos tener en cuenta, sobre todo, son las respuestas a hiperfiltración. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de los pacientes con síndrome nefrótico, donde hay o existe agenesia renal, ¿no? Un solo riñón que conlleva... Apaguen sus sonidos, por favor. En el caso de la respuesta a hiperfiltración, vemos de que existe pacientes con agenesia renal, es decir, que tiene un solo riñón. Ese solo riñón va a trabajar de más, va a hiperfiltrar, va a conllevar inflamación y finalmente esclerosis. Tener en cuenta el mismo detalle en pacientes con bajo peso al nacer, por eso es importante la anamnesis. Tener en cuenta en el caso de nefropatías por reflujo, uropatías obstructivas, y en enfermedades metabólicas como por ejemplo la obesidad, la diabetes o la hipertensión que nos pueden conllevar a glomerulosclerosis focal y segmental. Dentro de las infecciones, el VIH nos produce un síndrome nefrótico secundario que es muy agresivo y que muchas veces lleva incluso hasta la diálisis. En el caso de las enfermedades de glomerulonefritis membranosa, que se producen en pacientes mayores de 65 años, nunca dejar de lado las neoplasias, a descartar. Sobre todo tumores sólidos como los gastrointestinales, mama y próstata, ¿no? No olvidar pulmón, vejiga, pero también algunas infecciones como la hepatitis, algunos fármacos o enfermedades sistémicas me pueden dar glomerulonefritis membranosa. Esta es una serie de casos que tenemos nosotros en el Hospital de Alta Complejidad, hospital en el cual yo trabajo. Entre el año 2016 y el año 2019 hemos realizado 26 biopsias renales, de las cuales 20 son glomerulonefritis primarias. De estas 20, 14 son glomerulosclerosis focal y segmentaria, que corresponde al 70% de todas las primarias, y está en correlación con el trabajo realizado en el 2005 por la doctora Julia Sumire. Existe o encontramos 4 glomerulonefritis membranosas, una inmunoglobulina A y una proliferativa difusa. Y encontramos 6 secundarias. Bueno, en realidad 5, 3 lúpicas, 2 focal y segmentaria, que fue una paciente con obesidad mórbida, y 2 glomerulonefritis que no encontraron un cambio a la microscopía óptica. Entonces, al hablar de síndrome nefrótico, tenemos que conocer, bueno, el glomérulo, el capilar, y finalmente el nivel ultraestructural es la alteración de esta barrera de filtración. Se altera el epitelio fenestrado o la membrana basal glomerular,
o una alteración de las proteínas que forman el poro entre los pedíceros. Cualquier alteración de esto va a conllevar a que haya un aumento de la filtración y vamos a perder aquellas sustancias que normalmente no se deberían perder. Este es un corte transversal en donde podemos apreciar el capilar y está rodeado por el podocito y vemos acá los pedicelos que van a formar los poros. Esto de acá es los espacios claros que vemos acá. Entonces, dentro de la fisiopatología vamos a hablar de la proteinuria. La proteinuria, que es una proteinuria de característica glomerular, que suele presentarse en glomerulonefritis primarias o secundarias y llega al rango nefrótico en el caso del síndrome nefrótico. Esta proteinuria glomerular se va a producir porque existe una alteración de la barrera de filtración glomerular o una alteración en el cambio de electronegatividad que es mucho más frecuente en la enfermedad por cambios mínimos. Pero existen otros tipos de proteinurias, como por ejemplo la transitoria, la ortostática, que por lo general no llega al gramo por día. La hematuria tubular, que es una hematuria variable y se da básicamente en nefritis intersticial inmunolérgica. La proteinuria por sobrecarga, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hemólisis y rhabdomiólisis, donde existe una gran agregación de proteínas que puede llegar incluso al rango nefrótico. Y no olvidar que las infecciones urinarias también son causa de hematuria. Por lo tanto, primero tratamos de infección y luego corroboramos si realmente existe proteinuria o no existe. La hipoalbuminemia va a ser una consecuencia clínica en la cual las pérdidas renales no son sopesadas por la producción hepática. Es decir, pierdo demasiado rápido y produzco muy lento. Esto va a conllevar albúmina sérica inferior a 3.5 o 3 según algunas referencias, y va a depender sobre todo de la edad del paciente, de su estado nutricional, de la capacidad de reserva hepática y de qué tan dañado tengamos el riñón, es decir, la proteinuria. No es lo mismo una proteinuria de 3.5 gramos a una proteinuria de 20 gramos. Tener en cuenta de que esta hipoalbuminemia, esta proteinuria, no solamente es pérdida de algunas proteínas, en realidad, cuando lo llevamos al estudio más específico, vemos que se pierden muchas cosas. No solo se pierde albúmina, ¿no? También se pierde inmunoglobulina G, que son proteínas dentro de las inmunoglobulinas, son las más pequeñas. Esta pérdida va a conllevar a una disminución de la memoria inmunológica y, por lo tanto, mayor tendencia a infecciones. Existe una pérdida de los factores del complemento. Al perderse estos, va a disminuir la ozonización bacteriana, lleva a infecciones. Como las proteínas procoagulantes son más grandes en relación a las proteínas anticoagulantes, existe un mayor riesgo de trombosis tanto arterial como venosa. Y al mismo tiempo se van a perder proteínas de transporte. La transferrina es la proteína de transporte del hierro. Por lo tanto, vamos a tener anemia microcítica, hipocrómica, va a haber pérdida de zinc, que se encarga del trastorno sobre todo de inmunidad celular. Vamos a perder proteína ligadora de vitamina D, conllevando a hipoparatiroidismo secundario, recuerden, enfermedad renal crónica, y disminuye la eritropoyetina, que tiene que ver con anemia. Entonces, una de las tantas causas de anemia es que se pierde la transferrina, no hay eritropoyetina, paciente edematizado, no absorbe hierro, ¿no? Entonces, son múltiples las causas de anemia. Edema en el síndrome nefrótico es característico, y este edema va a ser explicado por dos teorías. La teoría de la hipovolemia, en la cual existe pérdida de proteínas que conlleva una disminución en la presión oncótica, por lo tanto, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, conllevando a retención de agua y sodio, ocasiona edema. Es característico y típico de cambios mínimos. Pero existe la teoría de la expansión de volumen, en la cual existe una alteración de las cotransportadores tubulares, conllevando a una mayor retención de agua, mayor retención de sal. Por lo tanto, conlleva una elevación de la presión hidrostática, transudación y edema. Entonces, mientras un camino disminuye la presión oncótica, la otra vía es una elevación de la presión hidrostática, fuerzas de Starling. Este edema característico es un edema blando, tiene fovea, y se produce en zonas declives por gravedad o en zonas donde existe baja presión tisular, como por ejemplo en los niños el párpado. Y puede ser tan grave que pueden llegar incluso hasta anasarca. En el caso de la hiperlipemia, característico, está en el 85% de los casos, y es inverso en relación a la hipoalbuminemia. Es decir, más grave la hipoalbuminemia, más grave la hiperlipemia. En el caso de la hipertrigliceridemia, esta se produce sobre todo cuando los niveles de albúmina sérica están por debajo de 2 miligramos por decilitro. La hiperlipemia de síndrome nefrótico consiste en elevación del VLDL,
IDL, LDL, y el aumento de la lipoproteína que tiene un elevado riesgo aterogénico. Por lo tanto, es un factor de riesgo cardiovascular y factor de riesgo renal, son independientes. En el caso de HDL, este no suele disminuir, pero cuando disminuye, lo hace porque hay una pérdida de HDL en el segmento L3 y en el segmento L2. Podemos apreciar también en el examen simple de orina la presencia de cilindros lipídicos y a tener en cuenta que la acumulación de lípidos en los glomérulos esclerosados, ¿no?, en la biopsia renal, es un equivalente intraglomerular de la aterosclerosis. Por eso es que existe riesgo tanto cardiovascular como riesgo de progresión de enfermedad renal. Dentro de la trombosis podemos apreciar de que es común, 10% en adultos, 2% de niños van a presentar tromboembolia. Y es más frecuente cuando los niveles de albúmina están por debajo de 2 miligramos por decilitro, y en el caso de la nefropatía membranosa, cuando los niveles de albúmina son menores a 2.8. Característico de las trombosis venosas son cuando afectan las venas renales y venas profundas de miembros inferiores, y en el caso de las arteriales, sobre todo arteria femoral y arteria pulmonar son las que van a estar más afectadas. ¿Por qué se produce? El hígado produce una gran cantidad de tanto factores procoagulantes como anticoagulantes, pero la elevación del clearance va a producir una mayor pérdida de aquellos factores que son más pequeños, los factores anticoagulantes. Esta pérdida, con el aumento de los procoagulantes, con la agregación plaquetaria, la hemoconcentración, produce trombosis arterial y tromboembolismo venoso. El tromboembolismo venoso empeora aún más porque el paciente dematizado, por lo general, está inmóvil, tiene éxtasis venosa. Y la trombosis arterial va a empeorar más porque esta hiperlipemia, lo que mencioné hace un momento, que la lipoproteína aumenta, por lo tanto, acelera la aterogénesis, llevando a un mayor riesgo de trombosis arterial. Entonces, cuando hablamos de síndrome nefrótico y también de síndrome nefrítico en relación al diagnóstico, debemos tener en cuenta una buena anamnesis para descartar o descubrir presencia de enfermedades sistémicas, lupus, vasculitis, amiloidosis, algunas enfermedades infecciosas como antecedentes, a lo mejor tuvo hepatitis, tuvo VIH, alguna infección faríngea, ingesta de fármacos que normalmente esté consumiendo. Una buena exploración física que va a conllevar pues a descartar signos de enfermedades sistémicas, cómo está la situación hemodinámica al momento del examen, frecuencia cardíaca, presión arterial, ingurgitación yugular, qué tanto edema presenta y sobre todo hacer un buen balance en lo que respecta al peso y a la diuresis. Nos va a ayudar en el pronóstico. Pruebas de base para demostrar el síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, perfil lipídico, perfil renal, proteinuria de 24 horas, examen simple de orina, glucosa, ¿qué más? Todo lo que tiene que ver con los exámenes básicos de rutina. Ecografía renal, de todas maneras debemos solicitarlo. Y finalmente lo que son las pruebas serológicas específicas, complemento C3, complemento C4, antinucleares, anti-ADN, ANCA, crioglobulinas, marcadores de hepatitis, marcadores de VIH, serologías de sífilis, crioglobulinas. El objetivo principal es descartar una patología secundaria que me esté conllevando a que el riñón tenga alguna alteración. Recuerden que si descubrimos una causa secundaria, esta debe ser tratada. Pero si en el transcurso de toda la actitud diagnóstica que nosotros realizamos, finalmente no descubrimos la causa secundaria, y el paciente tiene las condiciones adecuadas, es que debemos pasar a biopsia renal. El síndrome nefrítico, a diferencia del síndrome nefrótico, en el nefrítico existe inflamación, es una inflamación glomerular que conlleva a proliferación celular y necrosis. Para esto necesitamos algunas condiciones, ¿no? El paciente debe presentar una hematuria de origen glomerular, debe presentar cilindro de células rojas. La proteinuria es en rango variable, pero por lo general no llega a rango nefrótico. El paciente cursa con injuria renal aguda y existe retención de sal, sobre todo nefropatía hipertensiva y edema, que van a ser las desencadenantes de esta retención de sal. Acá, al igual que el síndrome nefrótico, puede ser primario o intrínseco, o secundario a alguna patología sistémica. Lo clásico es la posinfecciosa, nefropatía inmunoglobulina A y nefritis lúpica. Y tener en cuenta el síndrome mixto, es decir, cuando tiene componente tanto nefrítico como nefrótico, ¿no? El síndrome nefrítico nefrótico o nefrótico impuro,
que es característica de la rápidamente progresiva, es decir, proteinuria de rango nefrótico, edema, dislipidemia, hipoalbuminemia, pero cursa con hematuria, con injuria renal, con presión arterial elevada. Entonces, acá ya estamos hablando de un síndrome mixto. Dentro de la etiología, igual tenemos causas primarias, postinfecciosa, inmunoglobulina A, mesangial proliferativa, rápidamente progresiva, y tenemos las causas secundarias. Y cuando lo estratificamos en relación a la edad, vemos que los menores de 15 años, lo más frecuente va a ser la glomerulonefritis aguda post-estreptocócica, ¿no? Así como teníamos cambios mínimos en los jóvenes menores de 15 años. De 15 a 75 años ya empieza a presentarse con más frecuencia la nefropatía inmunoglobulina A, y acá tiene más preponderancia la nefropatía lúpica. Y en los pacientes mayores de 65 años, sobre todo secundarias a vasculitis, ¿no? De menor frecuencia, inmunoglobulina A, entre otras. Fisiopatología del síndrome nefrítico tiene que ver con una inflamación glomerular. Y esta inflamación glomerular puede ser explicada por 3 mecanismos distintos, que viene a ser anticuerpos que van a ser dirigidos hacia las proteínas del glomérulo y por lo tanto va a formar lo que son sinónimos o características del síndrome de Guth-Pasteur o de membrana basal glomerular. La formación de antígenos, anticuerpos, es decir, antígenos-anticuerpos preformados, los cuales van a ser depositados a nivel glomerular. Es típico de lupus, hepatitis, de la rápidamente progresiva. O el depósito de un antígeno directamente al glomérulo que va a producir la activación del complemento, complejo de ataque de membrana, y por lo tanto es característica de la glomerulonefritis post-estreptocócica. Sea como sea la causa de inflamación, va a conllevar a la respuesta inflamatoria. Y esto se va a manifestar mediante el daño capilar, mediante el aumento del diámetro del poro de la membrana basal, por lo tanto tenemos una alteración de la permeabilidad que conlleva hematuria glomerular, formación de cilindro de glóbulos rojos o proteinuria, que no llega a rango nefrótico. Tenemos al mismo tiempo una disminución de la superficie de filtración glomerular o una contracción del mesangio. Esto produce disminución de la tasa de filtración glomerular. La consecuencia clínica de esto es que disminuye el volumen urinario, menor a 0,5 cc kilo-hora, oliguria, y existe elevación de compuestos nitrogenados, sobre todo predominio de la urea, entonces tenemos azoemia. Al mismo tiempo hay retención de agua, retención de sodio, que va a explicar la hipertensión y el edema en estos pacientes. Entonces, mencionamos que es una hematuria glomerular. ¿Qué quiere decir hematuria glomerular? Que es la coloración, es una coloración rojizo, ¿no? No llega a ser rojo ni rosado, es rojizo, marrón o un color Coca-Cola. Mayor del 70% de estos hematíes son hematíes dismórficos. ¿Qué es un hematíe dismórfico? Es un hematíe que cambia en su forma al momento de pasar por un glomérulo inflamado. Puede ser multilobulado, puede ser anular, puede estar vacío, puede ser espiculado o la combinación de estos. Entonces debe ser mayor al 70%. Encontramos proteinuria y encontramos también cilindros celulares. A diferencia de la hematuria no glomerular, que es una hematuria más roja, característica rosada incluso. Y más del 70% de estos hematíes son hematíes isomórficos, es decir, hematíes normales. No hay proteinuria y si existe es mínima. Existe ausencia de cilindros celulares y la condición característica es que esta hematuria extraglomerular conlleva a la presencia de formación de coágulos. Entonces, diferencias entre lo que es el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico es que el síndrome nefrótico es de presentación insidiosa, es una presentación lenta en la mayoría de los casos, frente a la presentación abrupta del síndrome nefrítico. El edema es más notorio en el síndrome nefrótico. La presión venosa y la presión venosa yugular presión arterial y la presión venosa yugular suelen estar más altas en el síndrome nefrítico. Proteinuria es la condición sí o sí del síndrome nefrótico. Hematuria, mucho más frecuente en el síndrome nefrítico, e incluso la formación de cilindros de células rojas. Y la albúmina suele estar más disminuida en el síndrome nefrótico cuando lo relacionamos con relación al síndrome nefrítico, que puede estar normal o ligeramente disminuida. Vamos a lo que es el manejo, la dieta. La guía KDOQI, que es la guía americana, en el año 2020 presenta una actualización y estas son algunas conclusiones, ¿no? La dieta debe ser baja en sodio, tan baja como 4 miligramos kilogramo por día, o si es un paciente hipertenso, incluso hasta 2
gramos kilogramo por día. Tener en cuenta que se debe evitar las comidas procesadas y comidas rápidas, por el uso de conservantes, ¿no? Tienen alto contenido de sodio, alto contenido de fósforo, que es justamente lo que debemos evitar en pacientes con estas categorías de enfermedad. La dieta. La dieta, existen ya estudios actuales en donde se ha demostrado de que dietas por debajo de 0,8 gramos kilogramo por día no han demostrado ventajas en disminuir la progresión a enfermedad renal crónica y por el contrario, aumentan el grado de desnutrición. Por lo tanto, lo actual refiere que se debe utilizar dietas entre 0,8 a 1 gramo kilogramo por día y en pacientes hipercatabólicos debería ser incluso mayor. La cantidad de calorías alta, 35 kilocalorías, kilogramo por peso y día, y tener sobre todo verificar la función hepática de que esta debería estar pues, dentro de valores estándar. Y en relación al potasio, se ha visto de que el uso combinado de IECA y ARA2 producen hipercalemia e injuria renal aguda. Y si es que tiene injuria renal aguda, la empeora. Por lo tanto, los estudios actuales sugieren de que no se debe utilizar la combinación de IECA y ARA2 en el mismo paciente. Idealmente. La guía CADIGO del año 2021, en relación a hipertensión arterial, nos habla de que el objetivo de tratamiento es que la presión debe ser menor a 130/80. En pacientes diabéticos, como pacientes no diabéticos, que ya tengan enfermedad renal crónica y cursen con albuminuria mayor a 300 miligramos por decilitro, si es que tienen presión arterial mayor a 130/80, ya debería empezar el tratamiento. Nivel de evidencia 2D. Y con el nivel de evidencia 1B es que el tratamiento en estos pacientes debería ser o bien un IECA o bien un ARA2. Y tener en cuenta que en el caso de hipertensión, cuando también es secundaria a sobrecarga de líquido, edema, se prefiere utilizar los diuréticos de ASA, pero los diuréticos de ASA deberían ser dados en dosis mayores que un paciente sin síndrome nefrótico. ¿Por qué? Porque acá tenemos edema, tenemos hipoalbuminuria, tenemos una tasa de filtración glomerular reducida. Tener en cuenta que los diuréticos de ASA actúan a nivel del cotransportador sodio-potasio 2-cloro, pero para que la furosemida llegue acá a la porción ascendente gruesa del ASA de GL, necesita estar unida a proteínas. Por lo tanto, en un paciente hipoalbuminémico, la cantidad de diurético que va a llegar a este sitio específico de acción no va a ser el adecuado. Por eso es que debemos dar dosis más elevadas, 3 a 4 veces más altas que en un paciente sin síndrome nefrótico. El grado de proteinuria va a ser más alto y por lo tanto va a conllevar a mayor edema. El tratamiento del edema no solamente incluye diuréticos, también medidas posturales y la dieta, es decir, una ingesta baja en agua, una ingesta baja en sodio. Nosotros debemos monitorizar, ¿no? Debemos monitorizar cómo está la condición hemodinámica del paciente. Recuerden que mayor pérdida de líquidos puede conllevar hipotensión. El tratamiento para la hipercalemia, como vimos en la primera unidad, es en base a diuréticos. Por lo tanto, puede conllevar a hipocalemia, hipomagnesemia, alteración del medio interno de los diuréticos, es que produce una alcalosis metabólica hipoclorémica. Debemos evaluar esto. Y a nivel de los túbulos colectores, existe un cotransportador urea-sodio. Cuando nosotros damos diurético, eliminamos mayor cantidad de sodio. Este sodio llega al túbulo colector y se absorbe junto con la urea. Por lo tanto, existe una disociación marcada urea-creatinina, ya que los niveles de urea aumentan más. Y tener en cuenta que cuando nosotros tratamos la enfermedad primaria y hay buena respuesta, indirectamente también va a producirse una disminución en la proteinuria con una, digamos, curación parcial de lo que es el edema. En el caso de la hiperlipemia, tener en cuenta de que es un factor de riesgo cardiovascular independiente, por lo tanto los niveles de LDL deben ser bajos, menores a 100. Y si existen problemas cardíacos, debería ser incluso menor a 65. Por lo tanto, está recomendado la utilización de estatinas para disminuir los riesgos cardiovasculares y reducir los niveles lipídicos, doble efecto. Se ha demostrado en algunos estudios de que la atorvastatina tiene efectos antiproteinúricos, ¿no? Pero no hay una dosis estándar, por lo tanto, no se lo utiliza actualmente como tratamiento, sino como a tener en cuenta de que puede ser un efecto también beneficioso del uso de la atorvastatina o en general, pues, el tratamiento para los lípidos, ¿no? Y finalmente se determina de que la estatina debe ser titulada. Si tenemos valores elevados, o bien de estatina, de lípidos, ¿no? LDL, triglicéridos, tratamos con estatinas, tratamos con fibratos, pero la dosis debe ser titulada porque
La combinación de estos puede provocar rhabdomiólisis y efectos secundarios propios o ligados a la dosis. Entonces, el tratamiento, el manejo de los lípidos siempre debe ir en relación con los niveles séricos de estos. Las complicaciones típicas y propias del síndrome nefrótico y síndrome nefrítico va a ser el tromboembolismo. Por lo tanto, en estos pacientes debemos tratarlo con heparina y luego pasar a anticoagulación oral por lo menos durante 6 meses. Ojo que este tromboembolismo está en una amplia relación con los niveles de albúmina reducida. Es decir, con una albúmina menor a 2 miligramos por decilitro ya debemos utilizar la anticoagulación oral. Caso particular es la glomerulonefritis membranosa, donde la principal complicación justamente va a ser el tromboembolismo. Por lo tanto, con niveles de albúmina menores a 2.8, ya deberíamos iniciar tratamiento con anticoagulación oral como profilaxis. Y tener en cuenta que aquellos pacientes con injuria renal aguda que llegan a diálisis, incluso estos pacientes estando en diálisis, deben recibir tratamiento para evitar la formación de trombosis. El caso clínico del día de... Bueno, el primer caso clínico de síndrome nefrótico que ustedes han desarrollado, los que ya lo hicieron o los que lo han desarrollado el día de hoy, es el paciente con enfermedad por cadenas ligeras. La evolución de este paciente fue que falleció. Falleció 6 meses después de iniciar diálisis y justamente falleció porque presentó una alteración trombótica a nivel de la vena renal. Y esto lo llevó a una descompensación tan marcada que conllevó finalmente al fallecimiento. Tuvo una mala evolución este paciente. La biopsia renal. Esta es el método de biopsia renal, ¿no? Paciente boca abajo, coloco el ecógrafo, la guía ecográfica, hago que el paciente inspire profundamente, localizo el polo inferior del riñón y con una aguja trucut, tomo una muestra. Es la primera indicación de biopsia renal en nuestro país, es decir, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico. ¿En quiénes? No realizar biopsia, ¿no? Por ejemplo, yo no hago biopsia en un paciente que tiene buen pronóstico. Es decir, un niño que sé que el más del 90% de los casos es enfermedad por cambios mínimos, y sé además de que son córticos sensibles, es decir, que tiene buena respuesta, no lo someto a biopsia. En el caso de la nefropatía diabética, que tiene una evolución típica, es decir, es una nefropatía que poco a poco presenta deterioro de la función renal que se da pues entre 20, 25, 30 años, hay proteinuria que aumenta progresivamente, no voy a realizar biopsia renal. O en aquellos pacientes que sospecho de amiloidosis y que realizo una biopsia de grasa subcutánea o una biopsia rectal y demuestro que hay amiloidosis, ya no es necesario realizar biopsia renal porque ya está el diagnóstico. Pero cuando salen a esta regla, ¿no? Un síndrome nefrótico corticoresistente, corticodependiente, o un paciente diabético que tiene un deterioro muy rápido de la función renal, es decir, que los niveles de creatinina de hace 6 meses estaba en 1.2, hace 3 meses estaba en 2 y hoy está en 4, no es la evolución típica de la nefropatía diabética. Por lo tanto, es necesario que le hagamos una biopsia para ver si existe alguna una enfermedad sobreagregada a esta diabetes, ¿no? Y pasamos a lo que es la biopsia. Acá, biopsia corteza renal con 14 glomérulos, 2 de ellos globalmente esclerosados. Es la forma como se expresa una biopsia renal, ¿no? Realmente, esta biopsia renal tiene algunas indicaciones, tiene algunas contraindicaciones. En el caso de las indicaciones, vemos de que paciente con hematuria de causa no resuelta, un paciente con proteinuria mayor a 1 gramo, una proteinuria nefrótica o un paciente diabético con una rápida elevación de los niveles de proteinuria, un paciente con injuria renal aguda, AKIN 1, AKIN 2, AKIN 3, que no se sabe cuál es la causa que lo está produciendo, o un paciente con enfermedad renal crónica que tiene un deterioro rápido de la función renal de causa no conocida, que son pacientes tributarios para biopsia renal. Pero ojo, no es que el ser tributario indica de que ya le van a realizar la biopsia, porque existen algunas condiciones, algunas contraindicaciones. Por ejemplo, estos pacientes que estén cursando con un elevado riesgo de sangrado, por ejemplo, plaquetas menor a 120.000 o una alteración de los factores de coagulación, no van a ser sometidos a biopsia renal porque existe alto riesgo de hematoma y finalmente nefrectomía. Solucionemos primero este problema y luego pasemos a biopsia. La hipertensión no controlada es una indicación relativa de no hacer biopsia. Riñones pequeños, es decir, riñones crónicamente afectados con una tasa de filtración glomerular
menor a 30 o una creatinina mayor a 2 son indicaciones relativas de no hacer biopsia, mayor riesgo de sangrado. Alteraciones anatómicas como por ejemplo el riñón en herradura o la poliquistosis renal en las cuales el diagnóstico sobre todo es imagenológico, la biopsia no nos va a ayudar. Pacientes con hidronefrosis secundaria a una neuropatía obstructiva, la biopsia no nos va a ayudar. Riñones solitarios son indicaciones relativas. Mucho cuidado en estos pacientes que tienen un solo riñón. Tenemos que tener todas las medidas necesarias para evitar de que haya riesgo de sangrado. Sobre todo porque antes hablamos de, no sé, 8 años atrás, en donde la ecografía no era tan fácil de obtener, la biopsia renal era hecha con una radiografía simple de abdomen, ¿no? Localizamos el riñón en la radiografía, ponía por acá con mi lapicero y hacía la biopsia. Por lo tanto, existía alto riesgo de poder lesionar estructuras vasculares. Ahora, con el uso de la ecografía y el eco guiado, ¿no? La nefrología intervencionista, existe un riesgo muy, pero muy disminuido de producir hematoma renal. Las infecciones. Idealmente no debemos realizar ningún procedimiento en el contexto de una infección porque puede llegar incluso hasta sepsis. Y la alteración del estado mental también es una contraindicación relativa. ¿Por qué? Porque hago una biopsia en un paciente que a la media hora va a estar de pie, va a estar corriendo, va a estar saltando, existe alto riesgo de sangrado, ¿no? Entonces, en estos pacientes que no van a contribuir porque tienen un estado mental alterado, niños, pacientes con algún déficit de motor, un déficit de atención, es preferible hacerlo bajo pseudoanalgesia y posterior a la biopsia, que el paciente debe estar boca arriba, echado, inmovilizado durante 12 horas, idealmente debe estar con 1 o 2 familiares que se encarguen de cuidarlo. Muy bien, jóvenes, hasta acá hemos llegado con lo que es la exposición del síndrome nefrótico y nefrítico. ¿Tienen alguna duda? No, doctor, todo muy claro. Muy claro, perfecto. Bien, jóvenes, acá hay una vez, por acá alguien está escribiendo algo. Chat. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Fíjense, por acá alguien está escribiendo algo. Un ratito, ¿qué dice acá? Vamos a ampliar. Con respecto al caso del día de hoy, entonces, no, ese fue el anterior. Doctor, buenas tardes. Si lo relacionamos con el caso de hoy, el diagnóstico no me quedó muy claro. ¿Era glomerulonefritis rápidamente progresiva, glomerulosclerosis focal o segmentaria, o se asocian? ¿Se acuerdan del caso clínico del día de hoy, el primero? El paciente que presenta un deterioro renal bastante rápido y agresivo. Bueno, el diagnóstico es una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ya que es un componente tanto nefrítico como nefrótico. Y al mismo tiempo el deterioro renal es muy rápido. En cuestión de 2 meses el paciente llega a diálisis. Por eso se lo cataloga como una rápidamente progresiva. El diagnóstico es histológico. Recuerden que la parte histológica nos habla de cadenas ligeras lambda positivo. Entonces es un síndrome nefrítico nefrótico por enfermedad rápidamente progresiva secundario a enfermedad de cadenas ligeras lambda positivo. Doctor, buenas tardes. En el caso de un paciente joven menor de 45 con patología renal idiopática, ¿sería recomendable la biopsia? Claro. Recuerden que la biopsia nos sirve ¿para qué? Para dar el diagnóstico, en el caso de que sospechemos primaria, para ver el pronóstico y para ver el tipo de tratamiento que le vamos a dar. Por lo tanto, si un paciente menor de 45 años que tiene una expectativa de vida mayor de 40, aparte, o que la expectativa de vida del periodo es mayor de 80 años, entonces definitivamente necesitamos tener el diagnóstico para iniciar tratamiento. Y la biopsia nos lo va a dar, siempre y cuando hayamos descartado causas secundarias. El dengue, hay un síndrome nefrítico nefrótico. En realidad el dengue sobre todo nos puede dar un síndrome nefrítico. Recuerden que acá hay hematuria, hay pérdida de sangre, ¿no? Y aparte hay pérdida de proteína, ¿no? No es muy común en realidad en el dengue, pero está descrito en presencia de síndrome nefrítico. Y aparezco youtuber leyendo los comentarios. Bueno, jóvenes, acá hay otro. Doctor, disculpe, la ciclosporina, ¿en qué caso se podría dar? ¿Y cómo se podía tratar a un paciente con síndrome nefrótico primario corticoresistente? Nivel de evidencia 1A, en el caso, por ejemplo, de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, netamente va a ser el tratamiento con corticoides. Pero digamos que existe un 10% de pacientes que no nos va a dar buena respuesta al tratamiento con corticoides. Entonces pasamos al tratamiento secundario.
¿no? Desde el punto de vista que yo lo veo, es un tratamiento que le voy a dar porque tampoco no le puedo dejar de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vemos los niveles de evidencia, ciclosporina, rituximab, o cualquier fármaco inmunosupresor, su nivel de evidencia es bajo, 3B, incluso hasta 4, ¿no? Entonces, no es tan alto como el uso de corticoides. Entonces, tengo que darle lo que tengo que ofrecer algo a mi paciente, ¿no? Pero los resultados clínicos realmente no son tan buenos. ¿Y qué hago con el síndrome nefrótico primario corticoresistente? Paso a la alternativa secundaria, pues, ¿no? Que puede ser ciclosporina, rituximab, dependiendo de la causa. Si es un síndrome nefrótico, por ejemplo, membranoso, nefropatía membranosa, utilizo rituximab, que es muy bueno, después de haber utilizado el régimen de Ponticelli. Si es una enfermedad de cambios mínimos, tendría que hacer una biopsia. En ese caso, enfermedad de cambios mínimos, en el cual no me da buena respuesta a tratamiento de corticoides, lo recomendable ya acá es hacer una biopsia. Y nos podemos dar con sorpresas. A lo mejor no es que fue una enfermedad de cambios mínimos, sino en realidad fue o siempre fue una enfermedad glomerulosclerosis focal y segmentaria. Por eso es que no hay buena respuesta al tratamiento con corticoides. Existe una teoría, eso lo van a ver mañana en la exposición de nuestro amigo el doctor Guzmán, en donde se dice de que, o se decía anteriormente, de que la enfermedad por cambios mínimos era una precuela a la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Es decir, que primero fue cambios mínimos, pero como no respondieron al tratamiento, se vio posteriormente que siempre fue focal y segmentaria, ¿no? Pero ya actualmente se ha demostrado de que eso es mentira. La focal y segmentaria, desde el inicio, siempre es focal y segmentaria, sino que como no estamos acostumbrados a hacer biopsias, pensamos de que es una cambios mínimos y que si evoluciona mal, es una focal y segmentaria. No. En el caso de niños que tienen una mala respuesta a tratamiento con corticoides, esa patología siempre fue enfermedad por glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y aquellos que van bien, siempre fue enfermedad por cambios mínimos. No es que los cambios mínimos evolucione hacia una focal y segmentaria. Eso ya está actualmente descartado. Bien, jóvenes, creo que ya no hay más preguntas, así que me despido. Tengan una buena tarde y nos vemos en la exposición de poliquistosis renal. Hasta luego, jóvenes, nos vemos. Gracias, doctor, hasta luego. Doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.